Guga, ya. Mi pastor Gustavo, llamamos así Guga por lo que él dijo. Somos como primos, ¿no? Convivimos desde niños y todo. Yo soy Rebeca y venimos de Brasil, vengo junto con Tribus y hoy quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor puso en mi corazón. Amén. Y un poco también de mi testimonio de mi familia. Si yo hablo algo mal, no hay problema, creo que ustedes me comprenden bien. ¿Sí? Amén. Quiero invitarlos a ponerse de pie para leernos la palabra. Abren sus Biblias en Isaías 6. Isaías capítulo 6. En el verso 11. Isaías 6, verso 11. Repitan así conmigo: esperanza. Esperanza. Y fe. Y fe. Un nuevo inicio. Nuevo inicio. Amén. Amén. La palabra de Dios en Isaías 6, verso 11. ¿Todos hallaron? ¿Sí? ¿Encuentran? ¿Sí? Dije así: y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, ni hombre en las casas, y la tierra sea tornada en desierto. Hasta que Jehová hubiere echado lejos los hombres, y multiplicaré en medio de la tierra la desamparada. Verso 13. Pues aún quedará en ella una 10ª parte, y volverá, bien que habrá sido asolada, como el olmo y como el alcornoque, de los cuales en la tala queda el tronco. Así será el tronco de ella, la simiente santa. Amén. Amén. Pueden sentarse, ¿sí? Bueno, que el Espíritu del Señor hable en nuestros corazones. Esta palabra es una palabra muy particular y que hoy el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes. Es una palabra que Dios me dio acerca de mi propia familia, de mi historia, ¿sí? Y si los hermanos comprendieron, ahí está Isaías conversando con Dios, cuestionando al Señor. ¿Hasta cuándo? Porque el Señor da el llamado a Isaías, ¿sí? En este capítulo. Y el Señor dice a Isaías que las cosas no van a estar bien. Y Isaías cuestiona al Señor: ¿hasta cuándo? ¿Sí? Y esa es la respuesta del Señor. Si tú observas, es una respuesta difícil de escuchar, ¿no? ¿Sí o no? Muchas veces esta es nuestra situación. Pero Dios es un Dios de promesas. Amén. Amén. Y el Señor responde a Isaías con una promesa de restauración. El último verso, yo voy a leer en mi versión de portugués, pero intentando traducirla. Me gusta mucho la versión de King James. En la versión de King James, el final dice así: así como el carvalho o encina, roblo, cuando son cortados, dejan apenas un pedazo del tronco, ¿sí? Secan. Así la santa semiente será su tronco, a revivir, a brotar un nuevo inicio.
Así esta es la versión en King James. Yo intenté traducirla porque no lo busqué, no había en español, entonces estoy traduciendo de portugués al español. Porque este verso tiene un sentido muy fuerte. Sí, no sé si ustedes saben cuál es el árbol carballo, ¿sí? O yo busqué en español, es roble, encina. Es un árbol antiguo, muy largo, fuerte, representa fuerza. Y en la palabra del Señor muchas veces aparece este árbol. ¿Y qué Dios está diciendo ahí a Isaías? Que aún que este árbol sea cortado, podado, pase por inúmeras tempestades, ¿sí? Inúmeras tempestades. Y se quede solamente el ¿sí? Tronco. Así la santa semiente va a revivir, porque así es este árbol. Mismo que él pase por muchas cosas. Si se queda apenas el tronco, él brota otra vez. Si él tiene contacto con la agua, revive otra vez. Y esta fue la palabra del Señor a Isaías. Y esta es la palabra del Señor hoy para ustedes. Amén. Amén. Aunque tú miras tu situación y ves, ya no hay más nada. ¿Sí? Hay apenas un toco, una pieza de madera. Ya no es más mi vida, mi familia, no sé, mi situación. Ya no es más un árbol bonito con frutos. Está seco. Pero la promesa del Señor de restauración no miente. Amén. Amén. Así fue en mi casa. Y bueno, quiero compartir con ustedes un poquito de mi historia. Porque el Señor me dio esta palabra, ¿sí? Yo desde niña pasé muchos problemas con mi familia, ¿sí? Mis papás se casaron en la iglesia. Eran cristianos, se convirtieron, se casaron en la iglesia. Pero después de unos años, ya había nacido, yo tenía 2 años. Y mi mamá estaba embarazada de mi hermano. Mi papá traicionó a mi mamá. Y mi papá era policía. Él conoció a una mujer en el cárcel. Y con ella se envolvió. Entonces fue una situación así muy avergonzosa. ¿Sí? Yo imagino que quizás algunos pasan por situaciones así, aquí o no. Pero el Señor me dijo que yo necesitaba compartir eso con ustedes. Y ahí fue un tiempo difícil, porque de ahí mi papá se alejó de Dios, fue a vivir allá con la otra mujer, ¿sí? Y mi mamá se quedó embarazada de mi hermano y yo a un bebé. Ella tuvo que criar a nosotros solita. Mi papá ya no quería más saber de las cosas de Dios, ni de familia, ni nada. Mantenemos contacto, ella venía a visitarme, pero no era presente, no vivía conmigo. ¿Sí? Y en este proceso, muchas veces él iba y regresaba. A veces iba, se quedaba en mi casa una semana, mi corazón llenaba de esperanza y luego después se iba. Ya no quería más. Eso me lastimó mucho. Yo imagino que a muchos de ustedes se pasó algo parecido. Una familia desestructurada, una familia con muchos problemas, ¿sí? ¿Está bien esa palabra, desestructurada? Sí. Bueno, pero yo puedo dar a ustedes algo muy precioso, la fe. Mi mamá fue una mujer de mucha fe. Ella luchó hasta el final por su matrimonio. Ella oró mucho al Señor, ella buscó al Señor de una manera sobrenatural, no de sus propias fuerzas, para perdonar, para restaurar esta situación. Y no era fácil. Mi mamá es una mujer así, yo no sé cómo es en español, mas de Brasil de como... ¿Cómo? Guerrera, fuerte, ¿sí? Y para ella perdonar una situación como esta, difícil. Pero el Señor trabajó mucho, mucho mismo en su corazón. Y después de 7 años, para resumir, después de 7 años, la otra mujer estaba embarazada. Y en este tiempo,
mi papá se aproximó otra vez de mi mamá. El Señor avisó a mi mamá que la mujer estaba embarazada. Ella tuvo sueños, entonces ellos tuvieron una conversación y asimismo mi mamá lo perdonó. Mi papá pidió divorcio, ella no dio. Y entonces los jueces dieron como un mes, creo, para que ellos se pusieran a pensar. Y si mi papá aún quisiera, él podría recoger. Pero en este tiempo, él también dejó esto de lado. Entonces yo sé que ella luchó mucho. Y yo acompañé toda esta historia, ¿no? Yo y mi hermano. Y ahí después de 7 años, mi papá regresó a mi casa. Él pidió perdón a mi mamá, dijo que quería estar ahí otra vez y mi mamá lo aceptó porque ella tenía una palabra del Señor. ¿Sí? Ella siempre dice que el momento que ella estaba mejor, ella y Dios, ella ya decía, Señor, si yo no tengo más mi esposo, tú eres mi esposo. Yo me acuerdo mucho de eso. Y ahí en este momento mi papá regresó. Yo sé que fue un milagro, ¿sí? Entonces, y ahí fue varios procesos. Amén. Yo cuento a ustedes porque yo vi al Señor hacer milagros en mi casa, ¿sí? Y cuando digo milagro, es milagro, porque mi papá estaba alejado, blasfemaba contra el Señor, tomaba, fumaba, imagínate, ¿sí? Vivía una vida así, no quería saber más de la iglesia, como la palabra del Señor dice, que cuando la casa se queda vacía, vuelve 7, ¿no? Demonios y está peor, así era. Pero Dios es un Dios que cumple promesas, amén. Y ahí el Señor empezó a trabajar en mi familia y en mi papá. Y después de 3 años, Él regresó a Jesús. Estoy resumiendo porque es una historia larga, ¿no? Pero Él tuvo una experiencia con el Señor fuerte y fue dentro de mi casa, escuchando una alabanza. Sí, así fue la manera que el Señor lo llamó otra vez. Y mientras nosotros estábamos en la iglesia orando, pero imagínate, solo en este tiempo que te cuento tardó 10 años, no es poco tiempo, ¿sí? Quizás tu problema tarda más que el mío, 15, 20, 30 años, yo no sé, pero Dios es el Dios que está allá del tiempo, amén. Amén. Así dice la palabra, para Dios un día como 1000 años y 1000 años como un día, ¿sí? Para que nosotros comprendamos que el tiempo, el Señor es el Señor del tiempo. Y ahí fue un milagro, mi papá regresó a Jesús, él mismo, solito, se arrepintió y empezó a buscar al Señor en la iglesia, a leer la palabra. Y este tiempo, los digo, no tuve una familia perfecta. Imagínate, un matrimonio que pasó por todos estos problemas, no era un matrimonio lindo, maravilloso, pero el amor todo soporta. El amor todo cree, ¿sí? El amor todo espera. Todo lo puede. Perdón, porque voy a... Nosotros no sabemos qué es el amor, ¿sí? Quizás yo imaginaba que el amor era un matrimonio lindo, con muchos cariños, sin peleas, pero así fue el tipo de amor que yo vi en mi casa y no dejó de ser amor. Quizás tú no ves amor en tu familia porque espera un tipo de amor que no es lo que tú recibes, pero yo puedo decirte que hay amor, ¿sí? Porque amor es una decisión. Yo nací porque mis papás se amaron, mismo siendo imperfectos, ¿sí o no? Amén. Y en este tiempo, mismo aún con problemas, ¿sí? Aún con peleas, discusiones. Yo conozco a mi hermana, ¿sí? Mi papá asumió la hija, que fue fuera del matrimonio. Ella venía a mi casa. Imagínate qué situación para mi mamá, ¿sí? Ella venía a mi casa, cuidábamos de ella. Hubo hasta un tiempo que mi papá quería tomarla para vivir en mi casa, pero su mamá no quiso. Y Dios sabe todo, amén. Pero así fue. Y el Señor trabajó muchísimo en mi familia.
Y yo seguía pidiendo al Señor la restauración. En este tiempo el Señor trabajó el tema de perdonar. ¿Sí? Yo como hija perdonar a mis papás por la falta de referencia. Quizás muchos de ustedes, o me arriesgo a decir casi todos, no tuvieron una referencia de matrimonio en casa. Pero podemos tener una referencia que es la palabra, amén. Así es, el Señor hace milagros. ¿Sí? Y yo vi a mi papá regresando al Señor y mi familia sirviendo a Dios juntos, mismo imperfecto. Así fue. Bueno, en resumen, a ver qué puntos más. Yo crecí en este ambiente, entonces esto me hizo ser un poco más madura para mi edad y tener unos problemas, sí, de relacionamiento con mi papá, más con mi papá de con mi mamá. Y yo tuve que aprender que el perdón del Señor es para todos, ¿sí? Que mi papá también era un hombre de carne y hueso. Y mismo con sus pecados y limitaciones fue mi papá. Me asumió, me amó. Y en el tiempo que él regresó a Jesús, también les cuento testimonio que hicimos acertos, no sé si habla así en español, concertos, como uno perdonar al otro, conversar, llegar a pedir perdón. Eso, ¿cómo? Acuerdos. Acuerdos. Y algunas veces partió de mí. Por eso les digo eso para encorajarlos. Si el Señor pone algo en su corazón que tú tienes que conversar con sus padres, va, ¿sí? Porque yo pensaba que mi papá nunca estuviera arrepentido de lo que hiciera, porque él ya era convertido. Otra vez, ya estudiaba teología. Mi papá estudió tanto y quiso tanto servir que fue ungido pastor. Era pastor auxiliar y nunca había tocado el tema de todo lo que pasó. Y el Señor trabajó mucho en mi corazón. Yo fui la primera que fui a conversar con Él. Y el momento que yo le dije lo que yo sintiera y pedí perdón por toda rabia, por todo que guardé en los años, Él declaró, yo, si arrepentimiento matase, yo estaba muerto. Porque me arrepiento mucho de lo que hice. Y esto fue una gran sanidad, por escuchar eso de la boca de Él, pero yo tuve que dar el primer paso. Amén. Y digo más a ustedes, porque el Evangelio no es fácil, pero en el Señor es posible. Aunque mi papá no hablase nada, Dios puso perdón en mi corazón. Mi parte era perdonar. Aunque si tú vas a hacer eso, un acuerdo, pedir perdón, y de otro lado la persona tiene tantos problemas que no habla nada, seas tú libre. Amén. Amén. Tú recibes el amor, tú recibes el perdón. En el Señor tenemos todo, amén. Y después de todo este proceso, ya unos años después, yo empecé a servir de adolescente y eso fue una bendición porque todo este proceso yo estaba en tribus ya también. Fue muy cuidada, muy ministrada, sí, por la mamá de Gustavo, hoy día por Gustavo y Karina. Eso me ayudó mucho. Entonces digo eso porque ustedes tienen que recoger a sus pastores, ¿sí? Necesitamos de eso, amén. De discipulado, de vida de verdad, de vida con Dios. Muchas veces fui corregida y eso fue muy importante. Amén. Amén. Después ya de grande, para resumir, y ahí continuó, sí, mi papá sirviendo al Señor y todo. En 2020, en la pandemia, pasó otra tempestad en mi casa. Se volvió un tronco, solo esto quitó así. Y en este año el Señor me dio esta palabra. Porque aún pasaba peleas, problemas. Yo decía, Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor me dio esta palabra. Y yo no entendía exactamente qué iba a pasar, pero sabía que iba a pasar algo difícil. Y cuando fue en mayo de 2020, mi papá tuvo COVID y falleció. Sí. Y bueno, ahí fue una otra parte. Pero puedo decirles que yo pude ver que el propósito del Señor se cumplió en su vida.
se cumplió. Amén. Porque mi papá fue con Dios. Amén. Entonces todo valió la pena. ¿Sí? Mi historia final podría ser peor, ¿no? La historia de mi papá podría ser peor. Pero el Señor fue misericordioso. Y Él está con Jesús. Eso no quita el dolor. Eso no quita la tristeza. El momento de desesperación. Pero el Señor está con nosotros. Amén. Amén. Pero decirles que el Señor me sostenió. ¿Así habla? Me sostuvo. Sí. Me cuestan los verbos. Y así a toda mi familia. Y yo tengo un hermano, este detalle me faltó. Yo tengo un hermano, como dije a ustedes. Y mi hermano es especial. Así hablamos en Brasil. Él es autista. Y solo pudimos descubrir y tener todo esto después de grande. Entonces, en su niñez, mi mamá es maestra, pedagoga. Entonces, ella sabía que él tenía algo, pero no sabía qué. Y así creció. Tuvimos varias adaptaciones, sí. Y por partes, a veces pienso que fue mejor. No sabemos antes, porque mi mamá creó igual que yo, disciplina, enseño, todo, ¿sí? Y yo sé que mi hermano es un milagro, amén. Amén. Aunque tenga sus limitaciones, es un milagro. Él aprendió a leer, a escribir, y fue difícil, no fue fácil. A veces en este proceso, yo como hermana mayor, era responsable de enseñarlo. Imagínate, un niño con problema y yo tenía que enseñarlo. Porque ya que yo era buena, enseña a su hermano. Yo me quedaba desesperada. Porque él se reía, él no ponía atención. Yo lloraba, yo peleaba, yo me convertía a la mamá. Y así fue. Y muchas veces en eso, yo creo que pasó con muchos de ustedes, o están pasando a muchos de ustedes. Tú como hermana más mayor, más grande, asume una responsabilidad que no es tuya. ¿Sí? Y muchas veces me puse en esta posición por el problema que pasaba en mi casa. Yo tenía que consolar a mi mamá, yo tenía que cuidar a mi hermano, yo tenía que ser la hermana perfecta, ¿sí? Yo no podría dar trabajo a mi mamá. Imagínate cómo ella tenía muchos problemas, ¿sí? Pero el Señor también restauró eso en mi vida. Amén. Y sé que el Señor va a restaurar en la vida de ustedes. Amén. Quizás tú cargas una carga que no es tuya. Pero Dios puede poner las cosas en su debido lugar, ¿sí? Sin culpa. El Señor, yo no, ¿cómo puedo decir esta palabra? Yo no pongo culpa a mi mamá porque estaba pasando un tiempo así, pero yo también cargué cosas que no eran. Yo de niña tenía que consolarla. ¿Cuántas noches llorando juntas? Yo con 5, 6 años. Yo pienso que ustedes pasaron eso. Muchos, quizás, por motivos diferentes. Pero hacia el Señor, una vez yo pregunté al Señor, ¿por qué? Creo como Isaías, ¿no? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tengo que vivir eso? Yo de adolescente más o menos. Y el Señor solo me dijo, su vida será un ejemplo. Sí, porque tú necesitabas aprender estas cosas para hoy ya estar sirviéndome. La palabra del Señor dice que todas las cosas cooperan para el bueno de los que le aman. Entonces, así digo a ustedes también, no sé cuál fue su situación o cómo tú creció, cómo era su familia, todas las cosas colaboran para el propósito, ¿sí? Para el propósito del Señor, para sermos parecidos con Jesús. Y así fue también conmigo. Y cuando pasó eso, en 2020, de verdad, soy humana. Me quedé desesperada y yo pensé, Señor, yo ya soy adulta, pero no tengo empleo fijo, soy misionera, no tengo un esposo,
Mi mamá, ella tuvo COVID también, gracias a Dios, ella estuvo bien, pero el momento que descubrí, decimos en Brasil, el piso se va, ¿no? No sé si acá dicen lo mismo. Yo me quedé sin piso, ¿sí? Porque pensé, si pasa algo con mi mamá, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a cuidar a mi hermano? ¿Cómo voy a sostener la casa? ¿Cómo voy a cuidar de mi mamá si ella tiene secuelas o cosas así? Y si mi mamá muere, con 3 días que mi papá murió, ella tenía su examen de teste positivo. Entonces fue difícil, hermanos, muy difícil. Pero el Señor habló muy claro a mí, que Él era mi papá y que Él cuidaba de mí. Amén. Amén. Y puedo asegurar a ustedes de una manera sobrenatural que nada me faltó. Amén. Amén. Y hasta, de verdad, ganó más que antes. Yo no sé cómo. Porque mi papá era la seguridad financiera de mi casa, emocional, imagínate. Pero el Señor hizo las cosas nuevas. Amén. Amén. Y el Señor está cuidando, yo sé. No penses que no continúo con peleas día a día. Pero el Señor cuida de todo. Amén. Amén. Nada nos faltó. El Señor aún está sanando nuestro corazón en ese proceso. ¿Sí? Y ahí mi familia, otro cambio. Pero yo estoy viendo la palabra de Isaías 6 se cumplir. Mismo que se quedó otra vez un tronco, un toco, la vida brotó, volvió. Amén. Y así quiero profetizar en la vida de ustedes. Gracias. Que no sé su situación, no sé su casa. Quizás es parecido, por comparaciones humanas, peor. Pero cada quien sabe su pelea. ¿Sí? Amén. Amén. Y digo más, quien sabe su pelea es el Señor. Amén. Y quien pelea, sus batallas, es el Señor. Amén. Y así está siendo mi familia, en mi casa, y así será en su familia. Amén. Yo pensé, soy humana, yo pensé, ¿cómo voy a continuar? Tengo que trabajar y continuar. ¿Cómo voy a hacerlo? Y el Señor abrió las puertas, el Señor bendició a mi mamá con una nueva carrera. Ella hoy vende en casas en Brasil. Mi mamá es maestra jubilada, así dice, ¿no? Pero lo que quedó de su salario, así habla, no podría sostener mi casa solita, no había modo. Y Dios abrió otras puertas, amén. Amén. Y así fue. Yo lo intenté, hermanos. Yo salí a vender carros, yo vendí. Yo puedo vender de todo. Pero el Señor habló claro, ¿sí? Tuve un problema, una confusión allá en eso. Y el Señor habló claro a mí. Yo te sostengo. Yo hago las cosas, calma, yo voy a proveer todo, yo voy a hacer todo. Y así fue. Y tengo aprendido día a día a descansar en el Señor. Amén. Amén. A entregar mi familia, a entregar mi hermano que sí me preocupó mucho con él, entregar su futuro, ¿sí? Lo que va a pasar con él, Dios sabe. Así como Él sabe lo que va a pasar conmigo. Y día a día el Señor me ha enseñado que Dios es Dios de ayer, hoy y mañana. Amén. Amén. Que nosotros, por más que tengamos preocupaciones, no podemos acrecentar ningún codo. Es igual en español, no. Ni un centímetro en nuestra vida. En Mateo 6 habla. ¿Sabes, hermano? Entonces, ¿cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son sus problemas? Entrégalos en las manos del Señor. Amén. Amén. Porque Él puede hacerlo. Y aunque tú mires y ve apenas el tronco no tiene vida. El tronco, un tronco de árbol,
cortado, no parece que tiene vida. Pero cuando otra vez viene el verano, en contacto con la agua, brota otra vez. Así es en nuestra vida, hermanos. Aunque tú mires a ti mismo y pienses, ya no hay vida. Se acabó. Esa es mentira del diablo. Tú tienes que levantarse y ser guerrero. Es decir al diablo la verdad. Y no dejar que el diablo te cuente mentiras. Amén. Amén. Porque la palabra del Señor es la verdad. Él promete, Él cumple. Él restaura. Ese Carvalho del pueblo de Israel, ¿cuántas veces vemos en la Biblia? Masacrados, destruidos. Y aún hasta los días de hoy, lo que ellos pasaron, ¿sí? Con toda esta guerra, con los problemas. Ellos permanecen porque existe una promesa. Amén. Y esta promesa por herencia en Jesús es para nosotros también. Amén. Tenemos una promesa. Yo puedo declararle a ustedes, ustedes tienen una promesa del Señor. Amén. Una promesa de restauración. Una promesa de que su familia es del Señor. Amén. Amén. Así como Josué declaró, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Que tú declares en esta noche, yo y mi casa serviremos al Señor. No esperes una casa perfecta. No espere que todo esté bien para servir al Señor. La palabra de Dios dice, venga como están. ¿Sí? Y hoy la invitación del Señor es, vengan como están. Yo tengo esta promesa para ustedes. No hay nada que sea imposible para mí. Amén. Yo les invito a tener fe. Y aún más, si ustedes no tienen fe, yo tengo por ustedes. Amén. Amén. El Señor nos traigo de Brasil para creer por ustedes. Que Él sí puede hacer las cosas. Él puede hacer todas las cosas. Amén. Amén. La pastora ya sabía lo que yo iba a predicar. Porque ella pidió a ustedes cerrar los ojos y pensar en lo imposible, ¿no? Vamos a ponerse de pie, por favor. Y otra vez, yo quiero invitarlos a cerrar sus ojos, ¿sí? Para concentrarse en lo que el Señor te habló hoy. ¿Qué el Señor tocó en ti? ¿Cuál es el punto imposible de tu vida? Piensa en este punto. Imposible para los hombres no es imposible para el Señor. El mismo Dios que hizo en mi casa cosas imposibles, Él va a hacer en su casa. No importa dónde vengas, no importa cómo creciste, no importa si tú no tienes un buen ejemplo. Y si tú miras a ti mismo y ves un montón de heridas, a los ojos del Señor, somos sus príncipes y sus princesas. Y Él restaura todo, amén. Amén. Él tiene cosas grandes, Él tiene cosas mayores. Entonces te invito ahora a abrir su boca y entregar al Señor tu imposible. Abra su boca. El Señor espera escuchar tu voz. Abra su boca y ore. Entrega al Señor. ¿Cuál es tu imposible? El Señor es un Dios que cumple promesas. Señor, en nombre de Jesús, Dios, yo entrego nuestros corazones en tu presencia.